buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores, a toda nuestra audiencia, que afortunadamente va creciendo tanto y tanto, y que en todas partes del mundo de habla hispana nos estáis siguiendo. Hoy continuamos con nuestra serie de hablemos de libros, donde obviamente nos dedicamos a eso, a hablar con autores, a hablar con editores, a hablar con gente del mundo del libro que nos parece interesante. También estamos preparando algunas entrevistas con ilustradores, porque creemos que el libro tiene que ser un referente siempre y debe estar ahí para nosotros. En este caso nos traemos un vasco extremeño, por llamarlo así, extremeño, residente en Andalucía, es decir, un hombre que se ha movido por esta, como dicen, la piel de toro, ¿no? Sí, señor. Y que es un autor polifacético, no se encierra en un tipo de literatura, un tipo de escritura, sino que varía, le gusta probar, picar en cositas porque uno disfruta más así, ¿no? Vicente Manzón, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos cuándo nos verán. Encantado de estar con vosotros. Él nos viene a presentar su último libro, que es Indicios, que ahora nos contará un poco lo que es, pero a nosotros siempre nos gusta cuando es su primera vez que nos digáis quién es Vicente Manzón, para que nuestra audiencia lo conozca. Bueno, pues la pregunta es compleja, ¿no? Decir quién es uno es muy complicado. Conocerse es lo que uno intenta posiblemente cuando se pone a escribir a través de muchos años. Soy una persona bastante inquieta, desde bastante joven me siento muy atraído por el mundo de la cultura en general, pero sobre todo por la literatura, ¿no? De hecho, cuando entro en la facultad es cuando realmente intento encauzar mi vida en el sentido de la creación, pero te das cuenta de que de esto no se come, sino que hay que buscarse una alternativa. En ese momento es cuando empiezo a encaminarme en la escritura, haciendo pequeñas colaboraciones, implicándome en revistas, y tardo unos años hasta que me voy encauzando profesionalmente en darle un cierto sentido a lo que es la escritura, ¿no? Empiezo, como te decía, en revistas, en Extremadura, cuando estoy destinado a Extremadura. Montamos una revista entre un grupo de amigos, alumnos, compañeros, que tienen una repercusión muy importante en toda la comunidad extremeña y que poco a poco pues, se va asentando en el tiempo. A partir de ahí salen colaboraciones en revistas de cine, me convierto en uno de los habituales de una revista que ya es un clásico, ya no solo en Extremadura, sino en la geografía nacional, que es Versión Original, tiene su propio certamen nacional sobre cine español, con premios bien consolidados, participación incluso en el exterior, y a partir de ahí ya va la cosa cogiendo un curso distinto. Ahí publico mi primera obra en solitario en esos momentos, bajo lo que es el auspicio de Versión Original, que es un libro sobre cine, pero como apuntabas tú, rompiendo la cuestión de los géneros. Claro. Es El abismo tras el espejo, es un estudio sobre el mal, así en general, y en personajes concretos dentro de lo que son los distintos géneros cinematográficos, pero no me quiero limitar a un género así rollo, ¿no? De soltar datos, análisis de por sí de películas, sin más, sino que le doy un enfoque literario haciendo una visión bastante personal de qué es el mal, cómo el propio cine va creando nuestra perspectiva y nuestra manera de entender el mal en la sociedad, y hay ese flujo, ese intercambio entre esas dos partes del espejo, lo que es la realidad física y esa nueva realidad que se crea cuando se está viendo la pantalla. Y termina, por ejemplo, para que podáis haceros una idea, con una entrevista al diablo, ¿no? En un cine totalmente abandonado, que según estos que han ido quedando en los barrios, claro. Y un vampiro, no voy a decir cuál, entrevista al diablo para hacer una reflexión bastante libre sobre qué es el mal. Colega a colega, ¿no? Efectivamente. El mismo buen rollo. De aprendiz a maestro, ¿no? Exactamente, ¿no? Totalmente hermanado. Después de ese libro, que es una cosa de estas que uno tiene en la cabeza, pero nunca piensa que llegue a cuajar en formato libro, sigo mi labor en la docencia y voy tocando el tema de la poesía, algo que tenía ahí pendiente, que había ido trabajando poco a poco, hasta que pasan años, hago una primera edición para los amigos de un poemario que se llama En ausencia de huellas, que posteriormente lo va a reeditar una editorial independiente de Sevilla, que tiene una plantilla de autores bastante importante, que es Ediciones en Huida. En ausencia de huellas se publica, tiene bastante salida, siendo poesía, y años después reviso mis textos, sigo buscando un segundo título en poesía, que es el que estás presentando tú al principio, que se llama Indicios. Es complementario realmente. En ausencia de huellas es poesía 100%, verso libre, temática muy variada, pero conectada con los textos clásicos, mientras que Indicios es un género fronterizo. Sigo, igual que te decía del libro de cine,
En este no hay verso, no hay prosa, no hay poesía, no hay relato, sino que está todo junto. De manera que hay una continuidad en la que van alternando. ¿No una prosa poética tampoco? Sí, prosa poética, pero jugando siempre al límite. Al límite, ¿no? Al límite, porque los géneros literarios, por lo menos como yo los entiendo, son herramientas para fundirlas, ¿no? Realmente tú no puedes decidir esto se queda aquí y termina allí. Claro. Hay muchos textos que son poesía y parecen más bien un microrrelato, y hay textos que son microrelatos que son, como tú dices, prosa poética o casi poema, totalmente lírico. Entonces juego un poco con esa pulsión fronteriza, ¿no? Para ver que no toda la literatura está encasillada en un punto o en el otro. Lo único que tienen de relación es eso, todos son textos breves y que los mismos temas se van retomando en una forma o en la otra. ¿Cuál es el leitmotiv de Indicio? ¿Cuál es la línea argumental en la que nos moveremos al leer Indicio? Bueno, pues están presentes los temas que a mí me obsesionan particularmente. El gran tema por el que yo me decanto es el tiempo. El tiempo, pero conectándolo con los clásicos. Intentando darle también una vuelta de tuerca a muchos de los autores que le enseño a mis chavales en clase y que todos hemos estudiado cuando estábamos en el instituto. En algunos de los textos, por ejemplo, juego a hacer un cóctel, ¿no? Cojo a Garcilaso, una de sus églogas, y lo fundo con ciencia ficción, a ver qué puede salir de ahí. Y te sale pues un microrrelato con ese matiz poético en el que tienen cabida versos de Garcilaso. O cojo a Jorge Manrique y lo convierto en un microrrelato, dándole un toque totalmente ácido a esa idea de los ríos y del mar, ¿no? Como fusionarlos con el alcantarilla y tal, este tipo de cuestiones. Otros son casi adivinanzas, siempre buscando lo que es el chispazo lírico que nos permita ir un poco más allá en la realidad o entender dentro de lo que hemos aprendido en la literatura más clásica, que siempre existe una posibilidad de ver algo más que lo que hemos visto hasta el momento. La gente se encontrará, porque me estaba hablando, claro, de un libro entre comillas complicado, no un libro que tenga ese hilo tan fácil, importante. La gente se encontrará cómoda al leerlo, es importante para que, que lo vean. Yo por quienes lo han leído desde que se presentó, por ejemplo, lo han sentido más fácil de leer, más cercano que el anterior. De hecho, ¿qué feedback tienes? ¿Qué te ha comentado la gente de la lectura de este libro? Lo que te apuntaba es que les ha gustado más porque les resulta más fácil. Más fácil de lectura, en el sentido de que algunos de los microrelatos tienen un argumento, no es complejo, es más que nada la búsqueda de la sorpresa, y los poemas les son bastante cercanos, ¿no? El otro, en Ausencia de huellas, quizás hay que tener ciertos rodajes más en la lírica. Este te lo puede leer. El conocimiento de lo que es la estructura poética y tal. Efectivamente, en este, por ejemplo, es mucho más libre, llega fácil, el vocabulario es un vocabulario bastante cercano, tiene mucho que ver con nuestra realidad, evidentemente, pero siempre buscando esa conexión con la literatura de todos los tiempos. Por aquello de que yo entiendo eso, que el tiempo queda totalmente abolido cuando se habla de literatura. Vicente, cuando habitualmente se escribe poesía, en este caso es verdad que está ese apartado intermedio, pero al final estaría también cerca, se suele impactar en una parte del cuerpo humano. ¿Dónde crees que impacta su libro? ¿Impacta en la mente, impacta en el corazón, impacta en el estómago? O, hablando mal y pronto, impacta tus partes nobles. Hay poemas que sí, hay poesía que lo lleva así, evidentemente. Que se busca eso, ¿no? Es decir, pegarte patadas ahí, ¿no? Pues ¿tú dónde irías con tu libro? ¿Dónde crees que impactará tu libro en el lector, no? Cuando los concibo en la cabeza, tal y como yo los concibo, soy mucho más racional, más mental, pero por los lectores en el corazón. En el corazón, ¿no? Toca las fibras sensibles y las emociones que uno tiene revueltas en la parte de confusión que uno tiene dentro de sí mismo. Pero no es tu idea, tú no vas a atacar el corazón. Ni mucho menos. O sea, quieres que la mente fluya, que la mente trabaje, ¿no? Yo me decanto siempre más por la parte de la lógica, sin perder lo que es la lírica, la poesía, por supuesto. No es racionalista, ni muchísimo menos, pero juego más con estructuras que están pensadas. Sin embargo, a quienes lo leen les llega al corazón. Se encuentra en el corazón. ¿Cómo ha sido, cuándo se desarrolla la escritura de este libro? Es decir, ¿cuándo lo trabajas? ¿Qué tiempo te has dedicado a él? ¿Cómo lo has dedicado a él ese tiempo? Pues te comento, es muy desigual, ¿no? El tema de un poemario, de un libro como este que recoge un género y el otro, fundiéndolo, recoge textos muy antiguos. El más antiguo puede tener 20 años perfectamente. Sí. Sin embargo, cuando me he puesto a ver los textos que tenía en mis cuadernos, en el ordenador, vas viendo que hay algo que tiene continuidad, ¿no? que están todas tus obsesiones, como tú me preguntabas antes, y que entre ellos están dialogando unos textos con los otros. La última parte sí tiene un poquito más de cercanía en el tiempo, está más pensada para redondear el libro, y el primero de los poemas, por ejemplo, que es una especie de poética, en la que doy mi visión particular de la poesía, ese es posiblemente, creo que es el último texto de los que se compone la obra antes de publicarla. Y
esta situación de mezclar, de crear conceptos, de diseñar, ¿te ha obligado que al leerlos, esos antiguos, tengas que retocar algo? La verdad, O tal como lo has visto, dices, me cuadra. me cuadra. ¿Sí? Sí, no he tenido que retocar Porque es ninguno. difícil, porque, claro, es que el concepto del libro que tú planteas es un concepto, yo creo, entre otras cosas, muy novedoso. Sí. Me gusta el proyecto, la idea. Pero claro, si tiras de obras de hace 20 años con obras de hoy, dices, uno no es igual hace 20 años que ahora. No, ni muchísimo En menos. algunos casos, desgraciadamente, y en otras cosas, afortunadamente, ¿no? Pero si no has tenido, ¿cómo te encuadra también, no? Posiblemente por el tipo de lenguaje, Sí, el ¿no? tipo de lenguaje y lo que te decía, las obsesiones temáticas, la presencia del amor, de la muerte y sobre todo, insisto, el tiempo, con las imágenes que van reiterando esa presencia, tienen una constancia, cambian lógicamente lo que son las maneras de expresarlo. Sin embargo, en esos textos cortos, los más cortos, se puede ver cierta continuidad, no un hilo. Lógicamente hay algunos que se decantan en un sentido, otros en otro distinto, pero esa chispa lírica los va vinculando. Es cierto que en otros textos posteriores, en las últimas cosas que estoy haciendo, yo mismo soy consciente de que hay un cambio, ¿no? Sí. Supongo que tiene que ver ya con la edad, la propia realidad en la que uno se ve envuelto, te obliga a utilizar un lenguaje diferente. ¿Y la narrativa para cuándo, Vicente? La narrativa también está por ahí. ¿Qué ha Sí, hecho? ¿Qué hemos hecho nada. en narrativa? En narrativa, pues relatos, que hay algunos recogidos en antologías, algún premio de certamen de relatos hay por ahí. Está en máquina ahora mismo, aquí en Córdoba, Casa de Citas, un relato que aporté para un libro que va acompañado por las ilustraciones, y una novela que no se termina nunca. Estaba por ahí. Un par de ellas realmente. Por eso le preguntamos. Sí, te preguntaba más por la novela porque sé que sí. el relato estás, que estás trabajando. No, sí, hay una novela totalmente parada porque a mí el trabajo me absorbe muchísimo y la novela entiendo que es el género más complejo de desarrollar. Necesita una dedicación y una continuidad en el tiempo que es difícil de llevar. La coges, le das vuelta, la vuelves a retomar y yo cuando realmente me pongo con la prosa, llevo prácticamente un año sin tocarlo, lo que es prosa literaria, novela, coges tu ritmo en verano, vas retocando, lees, relees, empieza el curso Y ya has terminado y no has hecho y no nada, has terminado. Sin embargo, lo que es el boceto, la estructura de la novela, que además yo creo que no va mal, funciona. Sí, lo que es el concepto base, claro, pero hay que desarrollarlo, ¿no? Exactamente. Y me decía un autor reconocido y que fue finalista de varios premios importantes nacionales, incluso Planeta, que la novela tiene un problema. La novela tiene que ver trabajando 8 horas diarias. Exactamente. Es decir, la poesía es otra cosa, el relato es otra cosa, pero la novela es trabajo de 8 horas diarias, además ponerte a trabajar, y habrá días que escriban más y días que escriban menos. ¿Cómo no te lo tomas así? Eso me contaba él, No, sí. Hay gente que sí, hay gente que los pocos genios que en el mundo hay, ¿no? Que han coincidido de hacer dos cosas o Que tres se cosas, ponen ¿no? y lo sacan y son capaces de llevarlo. Pero es cierto que la novela tiene un tono que tienes que encontrarle y necesita lo que tú dices, ¿no? Una labor de orfebre, de artesano, Exactamente. que tengas tu horario de escritura. Y no puedes cortar para correr unos exámenes, ¿no? Efectivamente. Eso no puede ser. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero Conozco a eso gente no que lo hace, funciona, eso no funciona. pero no se puede. Yo lo veo muy complicado. Eso no funciona. En cuanto a los otros materiales, ¿cómo has vivido tú esta situación de pandemia con el tema de la literatura? ¿Te ha dado por escribir? ¿Te ha dado por preparar cosas? ¿Te ha dado, o realmente lo que le ha pasado a mucha gente que es que se han encontrado bloqueados ante una situación que no les ha permitido desarrollarse mentalmente? Es decir, que le ha producido un mal rollo interior que dice, Sí. yo no hago nada ahora, que es que no es momento para hacer nada. ¿Cómo te has encontrado tú en este momento? A mí me ha pillado que anímicamente estaba tocado en esos momentos, en tema de pandemia aparte, ¿no? Estaba agotado física y mentalmente por el ritmo de trabajo que llevo y la cantidad de cosas en las que, igual que os pasa a vosotros, en las que estoy metido, ¿no? Y cuando a mí el día 14 me dicen, te queda en casa, tienes que organizar el trabajo desde casa, automáticamente me vuelco en el trabajo. Claro. Tema de escritura, he leído, tampoco mucho porque la cabeza estaba pensando más en la parte de la docencia, pero escribir, si te soy sincero, no he escrito nada, Es que hasta después. Decían que incluso lo de la lectura bajó más de lo que se pensaba, es decir, Sí. porque la gente no se ha sabido concentrar porque tenía la cabeza en otro momento, en otra cosa. Exactamente, estaba una relación con la realidad totalmente Exactamente. diferente, se rompía, igual que te decía antes del libro de cine, de esa barrera del espejo. De alguna manera el cristal se ha roto y has entrado en esa dimensión de la ficción que uno pensaba. Ha entrado en un terror que nunca pensaba que íbamos a entrar. Exactamente, salir a la calle, sentirte ajeno al mundo, percibir el miedo como algo casi físico. Y no he escrito nada sobre esta cuestión de la pandemia
hasta hace unas 3 semanas que me encargaron un texto, una colaboración para un librito que también está en imprenta, que se llama El tiempo retenido, cuadernos de la pandemia, y cuando me puse a hacer el poema, es un poema, me di cuenta de que sí, de que de alguna manera había influido y que me había empapado de todo ese periodo. Es un texto que yo creo que me ha quedado redondo, de esas pocas veces que tú ves que tienes algo en la cabeza y que lo vuelcas y está lo que tiene que estar, ¿no? Y se plasma esa idea de abandono, de estar totalmente perdido, de miedo que se puede palpar en la calle cuando sales y la sensación de que te están espiando porque estás cometiendo un delito cuando vas a comprar el pan. Ajenidad a la hemos vivido eso, hemos vivido el miedo, la persecución, sí, el pánico, hasta la autocomplacencia, todo, lo hemos vivido todo de una forma más que yo creo que no se pensaba en la sociedad. Para nada. Está vivirlo, ¿no? Porque, efectivamente. Sabemos que hay una periodicidad en esto de las pandemias, porque hace 100 años pasó más o menos... La historia siempre se repite. 100 años antes había pasado ya, pero nos ha cogido una sociedad complicada, nos ha cogido una sociedad además donde... Y no sé qué ahora es mi siguiente pregunta, ¿qué importancia tienen las redes en un autor como tú? Porque ha sido jodida la importancia de las redes en la pandemia, ¿no? Sí, vamos. ¿Qué importancia tienen ahora mismo las redes en autores, en literatos? ¿Cómo lo vivís? Ha ayudado bastante a relacionarse, no es mi caso en particular, ¿no? Yo sí he hecho algunas aportaciones, he subido vídeos, he colaborado con quien me lo ha pedido por aquello de acompañar en estas circunstancias. Para los autores que están consagrados yo creo que ha sido esencial. Algunos se han retirado por completo del mundo de las redes sociales, se han enquistado, se han confinado realmente de todo lo que los rodeaba. Confinamiento absoluto. Absoluto, nada. Totalmente absoluto. Otros, los más jóvenes posiblemente, han volcado toda su actividad en las redes porque es el terreno natural en el que se desenvuelven actualmente. En mi caso, las redes yo le doy un sentido más de profesional, ¿no? La parte literaria, no soy de publicar mis textos normalmente, es algo que me digo siempre, sí, tengo que empezar a ponerlo. O no encuentro el momento o no me termina de apetecer. ¿Pero lo ves como un buen espacio de marketing? Sí. Entonces, ahora tú ya has publicado, no has sacado el libro, no has puesto los textos, pero sí, ahora ya empiezas a hablar del libro. Sí. ¿Lo ves como un buen espacio de marketing? Yo creo que es esencial. Hoy en día, siendo realista, referencias al margen, las redes sociales son un apoyo básico para cualquiera que pretenda hacer una carrera literaria. Todos los autores y autoras de uno u otro género tienen sus perfiles, sus blogs, sus páginas oficiales y diariamente tienen que tener su post en el que sacan lo que le pasa a ellos, a sus gatos, su entorno más cercano o alguna pincelada para ir atrayendo a los lectores sobre cuál es su producción actual. Entonces, hoy en día es imposible, por mucho que nos guste o no nos guste, entender la literatura sin esa retroalimentación que le dan las redes, ¿no? El contacto con los lectores, las críticas. Algunas autoras de nombre que conozco, pues incluso a veces están escribiendo, están trabajando en una novela, necesitan un término o algo y directamente lanzan la pregunta: ¿cómo escribiríais? ¿Cómo escribiríais? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es esto? ¿Cómo se resuelve? Para que le den la respuesta o vayan pautándolo en algún sentido. Bueno, entonces sería más una novela coral ya, ¿no? Sí, porque ya se ha participado en la... Si te vas a poner, sí. Exactamente, ya ha participado y tal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué importancia tiene en tu obra el que seas profesor de literatura? Muchísima. Muchísima, sobre todo en el tema de lo que te decía hace un rato. Yo a los clásicos no los pierdo de vista sin que sea un forofo de los clásicos, ¿no? Me gusta mucho la literatura contemporánea, pero la presencia de los temas a base de reiterarlo, de explicarlo, de intentar acercárselo a los adolescentes buscándole un poquito el sentido profundo que tiene, a la fuerza están presentes cuando tengo que escribir, ¿no? No sé si por hacérselo a ellos más cercano o por intentar pensármelo yo mismo. Entonces, esa manera de hacer cercana a la literatura, de explicar que es la única manera que yo entiendo que existe para captar el alma, entre comillas, no el alma del ser humano, eso creo que se queda entre la docencia y la literatura. Pero sin embargo se ha perdido en gran medida la importancia de aquella... Bueno, yo recuerdo cuando yo estudiaba que leíamos una barbaridad y hoy se lee mucho menos. Es decir, pero esa importancia de entender que la lectura está la libertad, porque puedes leer el tipo de libro que quieras, la temática que quieras y al autor que quieras, de la ideología que quieras, con lo cual estará cerca de quien quiera. Es decir, ese concepto un poco se ha perdido. Entonces, un poco también el profesor en este caso y el autor en este caso, es decir, es que pelea contra un monstruo muy grande, ¿no? Que es el dejar de lado la importancia de la literatura, ¿no? No, yo la sigo trabajando muchísimo y en líneas generales en la docencia ahora mismo hay una revolución bastante importante, además en el sector de la lengua, la literatura.
Hay quienes se mantienen fieles a lo que leíamos nosotros en nuestra época, una selección de clásicos y ya está. Desde aquella época hasta los últimos 10-15 años existe ahora mismo una literatura juvenil, y tampoco creo yo mucho lo que es la separación entre literatura juvenil y de adultos, ¿no? Porque también está ahí siempre, yo creo que se puede leer perfectamente, salvo cosas muy específicas, muy infantiles. Yo creo que eso, yo sí te diría, en eso que tú estás diciendo, te doy toda la razón, pero yo sí haría solamente el apartado infantil. Eso sí, claramente, yo lo haría, está dirigido. Sí. Pero el juvenil, dice tú, oye, lo que lee un chico de primero y secundario lo puede leer un adulto. Perfectamente. Y hay cosas mejores. Estupendamente, ¿no? Y hay cosas mejores en literatura juvenil que de adultos, muchísimo mejores. ¿No? Entonces, estamos quienes, y yo me apunto ahí, trabajamos mucho más la literatura juvenil o contemporánea a un nivel adecuado, porque entiendes que lo que hicieron con nosotros es lo que teníamos en ese contexto. Leías a Quevedo, leías El Quijote, La Celestina. Tú lo has dicho, no había pena. No había dónde escoger, o te leías los 5. Sí. Pero yo no había mucho más. Que yo, el primer concepto de literatura juvenil que me llega a mis manos en el cole, estaba haciendo el bus, estamos hablando de la colección Tus Libros de Anaya. Sí, sí. Y la Exactamente. Juvenil, entre comillas, porque bueno, yo no entiendo que la Isla Misteriosa sea literatura juvenil. Eran clásicos. Exactamente, son clásicos. ¿no? Y después sí descubro, bueno, por mis motivos descubro el concepto de literatura juvenil real, pues con gente como Bertavía, con gente como Emilio Calderón, con gente de este corte, y sí crees que si esa literatura sí lo vemos adulto, ¿no? Perfectamente. ¿No? Yo de hecho apuesto por este tipo de literatura porque entiendo que al clásico ya llegarás cuando tengas la mentalidad de un lector trabajada. Sí, sí, la verdad que hoy en día, con la oferta de ocio que hay, de entretenimiento, cualquiera de nuestra generación que hubiera caído ahora estaría enganchado a los videojuegos. Claro, eso seguro, todo el mundo. Igual que estabas al cómic en su momento, o la novela que tenías en esos instantes. Entonces tienes que buscar lectores, a lo que fuera, es lo que teníais lo que teníamos de entretenimiento. Pero actualmente tienes una competitividad tremenda, las series de Netflix, las series de HBO, la novela, lo que es la literatura propia que hacen los jóvenes dentro de lo que es el manga, las continuaciones de sagas. Los mismos que hemos hablado entre los microrelatos que se están plasmando en muchas redes sociales, que hay gente que la está siguiendo. Perfectamente, tienen un seguimiento tremendo. Son microrelatos interesantes o propuestas que se están haciendo en YouTube, en pequeños cortos, etcétera. Es verdad que la oferta cultural que tiene el chaval joven no es la que teníamos nosotros. Muchísimo menos. Y no llegamos a ella, pero también es verdad que seguramente con la forma de estudiar que tenemos nosotros hubiéramos abordado de otra manera, creo yo. Posiblemente. Para mí, lo que sí era importante, y yo además lo agradezco, tú de las pocas cosas que agradezco de aquel tema educativo, era la obligatoriedad de ponerte a leer. Sí. Para mí era vital, porque leer nos gusta, por principio. Es decir, tienes que acostumbrarte a leer. Cuando yo le cojo el vicio, macho, no para. Es así, es un problema, es una adicción como cualquier otra. Sí, pero yo lo paso que es positiva. Hombre, por supuesto. Hasta cierto punto positiva. A veces la lectura se te convierte en un problema. Sí, no, y además se te convierte en problemas incluso hasta familiares, pero eso ya es otro tema, ¿no? Eso ya es otra historia. Cuando estamos hablando de indicios, estamos hablando de no sé qué, pero yo ya me gustaría un poco por ir cerrando este círculo, que nos cuentes un poco esas otras cosas que tienen en ese cajón, esas otras cosas que tienen posiblemente en edición, en impresión otras. Cuéntanos un poco qué va a salir de Vicente Manzón, en qué fecha más o menos, pues aquellos que te quieran seguir y que te quieran comprar tus obras puedan acceder a ellas. Y ahora mismo, lo que te comentaba, ahora mismo están en imprenta desde hace un año aproximadamente Casa de Citas. Casa de Citas va a retrasar. Luego el que te comentaba sobre los cuadernos de la pandemia está también en máquina ahora mismo, se presentará cuando las circunstancias lo permitan, pero yo supongo que para la primavera. De hecho, en formato papel va a estar en cuestión de unas 3 semanas aproximadamente. Sí, pero la presentación será más retrasada, eso está claro. Se lo editaremos a través de la Academia de Bellas Artes en Écija, tendrá su difusión, por supuesto. Y luego la novela, no sé para cuándo, porque eso está complicado. Eso es como el anillo, ¿no? Sí, totalmente. El anillo para cuándo, pues tú la novela para igual, cuándo, no sé para cuándo, pero y poesía estoy trabajando en otros textos. Fecha todavía no tengo, es cierto que tengo un ramillete de textos que podrían ya formar un pequeño volumen, pero creo que todavía faltan algunas piezas. Posiblemente final del año que viene, principios del siguiente, lo pueda presentar o a algún certamen o bien a alguna editorial. La bufanda roja. ¿Qué me tienes que contar? Es que me están chivando, tanto que no tenía yo. Cuéntame algo de la bufanda roja, que es un cortometraje. Sí, eso tiene su historia. Fue un trabajo precioso que hicimos cuando estaba con Fernando Jurado y con Manolo Gómez en el instituto, en la Luisiana.
parte de un relato que escribí hace ya bastantes años, se llamaba La bufanda roja, se llama La bufanda roja, y era un relato muy visual, que trata sobre lo que es la iniciación, la maduración forzosa, y un día de comida de los que teníamos en el Volante, sí, en un sitio mítico de la Luisiana, empezamos a darle vueltas a la posibilidad de convertirlo en cortometraje. Y pensándolo, y en aquellos tiempos se estaba bombardeando mucho con La lista de Schindler, sí, esa escena todo en blanco y negro, con una escena de una chica que va en un cierto momento con una bufanda, un abrigo, sí, rojo, no recuerdo muy bien. Sí. Y una cosa por la otra le fuimos dando vueltas hasta que lo convertimos en cortometraje. Quedó fantástico, sinceramente. Sí, yo me desentendí, yo tenía el relato, se lo entregué a Fernando, se lo entregué a Manolo, buscaron a los actores y actrices jóvenes, buscaron al malo de turno para que pusiera la voz y lo grabaron en blanco y negro con ese efecto de la bufanda que tiene muchísimo significado de cómo alguien, a través de un secuestro, esa línea del cine de psicópatas que nos encontramos, pero dándole un giro mucho más psicológico, hace que alguien que es un niño de buenas a primeras se convierta en un ser adulto y tenga que romper lo que es el mundo de sus ilusiones. El cortometraje está en las redes, se subió, fue premiado en un certamen de una asociación que luego ha intentado recuperar el ritmo, era un certamen de carácter nacional, se llama Atánatos, sí, y una vez que se premió tuvo cierta repercusión, pues llegaron a trabajarlo creo que fue en psiquiatría, en la Universidad de Sevilla, para estudiar lo que era el comportamiento de la distorsión de la personalidad de cierto tipo de individuos. La verdad es que ya hace tiempo que no lo veo, pero merece la pena, merece la pena. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por estar hoy con Blanco sobre Negro, hablar un poco de tu obra, de ese indicio que ya está. ¿Cómo se puede conseguir indicios? Mira, pues, ahora mismo en librerías y lógicamente a través de internet. Fácil localizar, buscando en todos tus libros. ¿Qué editorial ha sido quien te lo ha publicado? Ediciones en Huida, es una editorial independiente. Exactamente, ya sabéis, Indicio, Vicente Manzón, en Huida, pues eso en Google. Sí, se encuentra muy fácil. Sí, primero la librería, ¿no? Pues si por supuesto. La librería lo tiene, si no está en la librería porque... Bueno, es fácil localizarlo. En esos momentos tampoco bueno para los libreros, desgraciadamente, pues está San Google y en San Google seguramente te aparecerá. Directamente, sin problema ninguno. Y podréis adquirirlo y podréis disfrutarlo. Y algunos otros más de tu obra que también se han publicado se podrán encontrar. Sí, sin problema. Y a disfrutarlo mucho y tal. Y Vicente, te vuelvo a reiterar las gracias de que estés con nosotros, de que nos hables de tu libro. Y bueno, de seguir viendo esos proyectos que tienes que nos parecen tan interesantes y tan atractivos. Pues las gracias a vosotros por tenerme presente y compartir este ratito, que para mí es un auténtico gustazo. Un placer para nosotros, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego.